amigos, bienvenidos a este su canal Radio TV Taína. Yo soy Nancy Palacios. Bienvenidos a su programa Radio TV Taína. Yo soy Nancy Palacios y nos acompaña la licenciada Brenda Morales. Hola, ¿qué tal? Hoy es nuestro programa número 40. Brenda, el día de hoy nos acompaña Rosamari Pesquera. Ella es de Puerto Rico, es artista gráfica de Aurora Comunicación. Bienvenida, Rosamari. Sabemos que a tu hermano, hijo del luchador independentista Juan Mari Brás, lo asesinaron en 1976. ¿Puedes explicarnos cómo se dio ese asesinato y qué participación tuvo el gobierno estadounidense en este caso? Saludos a Radio TV Taína y muchas gracias por esta invitación y darme la oportunidad de exponer el caso de mi hermano Santiago Mari Pesquera, asesinado en 1976. Voy a comenzar haciendo un trasfondo histórico sobre Puerto Rico. Puerto Rico es un país latinoamericano. Compartimos con Latinoamérica nuestra historia y las luchas con los países hermanos, y aunque nunca hayamos concretado la independencia de Puerto Rico, aquí siempre hemos luchado por ella. Los españoles que llegaron en 1493 fundaron la colonia de Caparra y de ahí en adelante continuó la colonia española de Puerto Rico hasta 1898, cuando Estados Unidos invadió a Puerto Rico con su ejército. Muchas veces se dice que Puerto Rico fue concedido a Estados Unidos con un acuerdo con España a raíz de la guerra hispanoamericana, pero la realidad es que Estados Unidos invadió a Puerto Rico con su ejército, sofocando a su paso rebeliones y manifestaciones de repudio. En ese momento Estados Unidos impuso un gobierno militar, eliminó la moneda que estaba en uso e impuso el dólar, aplastó todas las actividades económicas que se llevaban a cabo e impuso el inglés como idioma único en las escuelas y en las oficinas de gobierno. Los puertorriqueños nunca estuvimos conformes con eso. Y mi padre, Juan Mari Brás, nació en 1927 y fue luchador por la independencia desde muy temprana edad. Continuó siéndolo hasta su muerte en el 2010. Él comenzó en la escuela superior, esto es para que tengan una idea de por qué asesinan a mi hermano. Comenzó en escuela superior mi papá, donde organizó grupos de estudiantes a favor de la independencia. También hizo un programa de radio, muy jovencito él, incursionó en la radio en un programa que se llamaba Gritos de la Patria. Cuando pasó a universidad, continuó con sus labores políticas y organizó la Juventud Independentista Universitaria. Fue uno de los dirigentes de la huelga de 1948, que surgió porque el patriota puertorriqueño encarcelado en ese momento, Pedro Albizu Campos, regresaba a Puerto Rico y los estudiantes decidieron recibirlos en la Universidad de Puerto Rico. Mi padre y otros estudiantes se subieron a la torre de la universidad y bajaron la bandera norteamericana. A raíz de esos incidentes fue expulsado de la universidad y también estuvo preso. Como lo expulsaron de la universidad, no podía entrar a estudiar nuevamente y se fue a Estados Unidos, donde hizo el bachillerato en
Derecho en el George Washington University, debido a una campaña de persecución del FBI contra él, porque ya lo conocían como luchador independentista. Esa universidad lo expulsó también de sus estudios. Entonces se cambió a la American University y bueno, se hizo abogado y regresó a Puerto Rico. En 1959 fundó el Movimiento Pro Independencia, que en 1971 se transformó en el Partido Socialista Puertorriqueño. A lo largo de su vida fundó y participó en múltiples organizaciones unitarias. Promovió en la Organización de Naciones Unidas y en Estados Unidos la independencia de Puerto Rico en esferas gubernamentales y en la población en general. En 1976 organizó con éxito la campaña Bicentenario sin Colonia en el 200 aniversario de la República de ese país, una actividad que conmovió a toda la sociedad norteamericana. En el 1976, siendo candidato a gobernador de Puerto Rico por el Partido Socialista Puertorriqueño, mataron a mi hermano Santiago Mari Pesquera. Estados Unidos le ofrecía, en ese momento, Estados Unidos le ofrecía a Puerto Rico como destino a los cubanos que huían de la revolución y alentaban a esos grupos a mantener su guerra usando a los independentistas como enemigos. Esos grupos contrarrevolucionarios que recién habían huido de Cuba continuaban activos en actos terroristas contra los puertorriqueños que defendían la independencia. Toda esa actividad delictiva de los cubanos era monitoreada por el FBI, que a su vez lo permitía con agrado. Para que nos ubiquemos un poco en Latinoamérica, el 24 de marzo de 1976, el mismo día que se llevó a cabo el golpe de Estado que condujo a una dictadura feroz en Argentina, en Puerto Rico asesinaron a mi hermano. En esos años, Estados Unidos promovía las masacres, las matanzas, las desapariciones y las dictaduras más sangrientas. El disparo fue hecho por un vecino con condiciones psiquiátricas severas. Por algún tiempo se reconoció que no era procesable por la justicia, pero en 1981 el gobierno cambió el panel de médicos que evaluaba al acusado y el nuevo panel lo calificó como procesable, de modo que realizó un juicio en el que Henry Walter Coira, de origen cubano, se declaró culpable y lo condenaron a 10 años de cárcel. Con ese juicio, el gobierno consideró que había cerrado el caso. En 1983, el Senado de Puerto Rico realizó unas vistas públicas muy impactantes, donde se investigó el entrampamiento y asesinato de 2 jóvenes independentistas que fueron conducidos al Cerro Maravilla por un policía para allí acribillarlos a tiros. Fue una masacre. En esas vistas salió a reducir el caso de asesinato de mi hermano como un caso que se debería volver a investigar, porque la policía también había actuado de forma negligente en la investigación. En 1987 se reinvestigó el asesinato de mi hermano y se determinó que el asesino no pudo haber actuado solo. Desde ese momento, el caso se ha mantenido abierto. Las investigaciones comienzan cada vez que cambia el gobierno, pero se quedan estancadas y no progresan. Se hacen sal y agua. Se sabe que el FBI tiene mucha información acumulada en sus comunicaciones sobre el desarrollo de las actividades delictivas de los grupos contrarrevolucionarios cubanos. Documentos estudiados luego de ser sacados a la luz por el FBI confirman que en noviembre de 1977 grupos cubanos planificaban el asesinato de Juan Mari Brás a menos de un año del asesinato de su hijo, Santiago Mari Pesquera, que ocurrió en marzo del 76. El informe del FBI fue escrito 4 días después del asesinato del hijo del líder independentista y reseña unas reuniones realizadas entre elementos del exilio cubano en la isla. Esto confirma que el FBI sabía las intenciones de asesinar que estaban madurando estos elementos terroristas del exilio cubano en Puerto Rico.
Contrario a lo que se supone que haga un cuerpo de seguridad, que es impedir que los crímenes se cometan, lo que hicieron fue hacerse los desentendidos y permitir el crimen de odio que representa el asesinato de mi hermano Chagui. No solo permitieron que se llevara a cabo, sino que además encubrieron a los responsables al no dar a conocer esta información a las autoridades puertorriqueñas y al público en general en el momento del crimen. Es evidente que el FBI tiene toda la información para esclarecer este caso, pero nunca han querido proveer esa información ni al gobierno de Puerto Rico que investiga, ni a la familia que hemos pedido en varias ocasiones que se develen todos esos documentos y se pueda saber a ciencia cierta todos los participantes en ese complot, en ese asesinato. ¿Qué están haciendo ahora para que se conozca lo sucedido y sus consecuencias? Pues en 2011, luego de la muerte de mi padre Juan Mari Brás, se organizó la Fundación Juan Mari Brás, que aún permanece y estamos haciendo trabajo. Anualmente celebramos una actividad el día de su natalicio y han sido actividades muy, muy conmovedoras y muy, muy impactantes. Esta fundación tiene una página que se llama, cuyo domain es juanmaribras.org. Pueden ir a esa página si quieren tener más conocimiento de sus actividades y sus escritos y hay videos, hay muchas cosas más. Es una página en desarrollo que mantenemos haciéndola. Y también tenemos una página que se llama santiagomaripesquera.com, que la hicimos porque queremos también dar a conocer el caso del asesinato de mi hermano, y estamos también haciendo un documental para dejar constancia de ese asesinato que ocurrió en el 1976 para la historia del país, porque el gobierno, no tenemos ya ninguna esperanza de que el gobierno vaya a resolver el caso de una manera inmediata. Así es que los invito a que entren a las páginas juanmaribras.org y santiagomaripesquera.com. Gracias por la oportunidad y hasta luego. Rosa Mari Pesquera, fue un gusto contar con tu participación. Damos la bienvenida a Walter Humalá. Él es de Perú, él estudió periodismo, antropología y es cantautor. Qué gusto de contar con tu participación, Walter. ¿Cuál es la razón por la cual nace el repudio al gobierno de Dina Boluarte en Perú? Un saludo cordial a Radio Televisión Taína, a todos los que hacen posible este trabajo y también a todos los que nos están escuchando y viendo en diferentes partes del mundo. Yendo a la pregunta, para entender este proceso, desde mi punto de vista, creo que tenemos que remitirnos a la historia del Perú. Quiero contarles que la primera constitución en la Guerra de Independencia respecto a España, en la primera constitución decía, son ciudadanos los que hablen español, son ciudadanos los que tengan la religión católica, o sea, el resto no eran ciudadanos. Esa marginación fatalmente se ha venido desenvolviendo hasta el día de hoy. Ha cambiado de forma, ¿no? Entonces, hay una serie de problemas acumulados, bueno, desde la colonia en realidad, pero para no ir tan atrás, desde la República, desde el mismo momento en que se da la Guerra de Independencia, como les digo, hay problemas acumulados. Esto de tener una sociedad tan dividida, tan dislocada, esta incapacidad de las clases dominantes en el Perú para poder crear, para poder forjar nación peruana, ¿no? Dicen algunos analistas que las clases dominantes en el Perú son una de las más incapaces para forjar nación peruana, y posiblemente esto se deba a que justamente fue el Perú la capital de la dominación española, y para libertar al Perú, recordemos, bueno, sabemos los peruanos que tuvieron que venir
militares de diferentes partes de América Latina para que se dé la independencia en el Perú en 1821. Sin embargo, allí no se dio la independencia, sino en 1824, donde fue el pueblo principalmente campesino en la Sierra Ayacuchana, donde realmente se dio la independencia del Perú. Ya digo, con la participación de generales y militares de otras partes de América Latina, porque las clases dominantes en el Perú no querían la independencia en realidad, y la independencia se la debemos a las clases populares. Entonces, esa realidad se ha venido manifestando a lo largo de toda la historia del Perú. Es uno de los países que ha tenido mayor cantidad de gobiernos de facto, producto de golpes de Estado, ¿no? Porque ni siquiera se ponían de acuerdo entre las propias clases dominantes para poder lograr lo que en todos los países, más o menos en América Latina, se ha logrado, construir una nación, ¿no? Aquí las clases dominantes han tenido la característica de ser solamente depredadoras de los recursos naturales, que por cierto son muchos en el Perú. Siempre han tenido la cabeza puesta o en Europa o en Norteamérica, ¿no? Nunca han visto al Perú como su país, nunca han visto al Perú como su nación y no han visto la necesidad justamente de construir nación, porque este es un proceso, lógicamente, que tiene que ver con la cuestión económica, política, social, cultural, etcétera, etcétera. El Perú es un país donde se han desenvuelto una serie de luchas por las diferentes clases sociales peruanas. El proletariado, el campesinado principalmente, en diferentes momentos de la historia. Y aquí han habido procesos incluso armados, ¿no? En el siglo XX principalmente, y bien conocido el de la década del 80, que también ha sido, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no?, producto justamente de esta realidad. Ha tenido causas económicas, políticas, sociales. Sin embargo, las clases dominantes en el Perú no quieren reconocer, ni siquiera quieren hacer un balance de ese proceso. Hablar de ese proceso, ya sea en círculos académicos o políticos, en este momento está considerado un delito de apología. Por eso es que no se puede profundizar en ese tema. Y yo repito lo que dice simplemente la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que no fue una institución formada por ningún partido de izquierda, no. Fue una institución formada por el propio Estado peruano, pero que posteriormente el propio Estado peruano desconoce este trabajo. Este tema, el tema de la realidad de la sociedad peruana, es un tema muy polémico, no solamente aquí en el Perú, incluso muchos analistas en el extranjero, porque por el grado de confrontación social y política que ha habido en nuestro país, ¿no?, que ha habido desde siempre, pero que en la década del 80 particularmente se ha dado en tales dimensiones que lógicamente ha traspasado los límites del Perú. Ese es un proceso que ha suscitado la preocupación, la atención del mundo entero. Lo que quiere decir que ese proceso más bien complejizó más, agravó más los problemas que ya se venían desenvolviendo en la sociedad peruana desde la instauración de la República, ¿no? Porque, por ejemplo, no solamente el Perú ha pasado por un proceso bélico, pero Nicaragua, El Salvador, el mismo Brasil, Uruguay, hasta hace poquito Colombia. Sin embargo, en todos esos países ha habido, después del conflicto armado, ha habido un proceso de reconciliación. Ha habido el tratamiento de los problemas, la solución de los problemas derivados de ese conflicto, ¿no? Y en muchos casos han sido los propios, digamos, participantes en los procesos de rebelión armada los que han sido presidentes. Tenemos el caso, por ejemplo, de Petro actualmente en Colombia. De Mujica tuvimos el caso en Uruguay, ¿no? No es el caso del Perú. Entonces, eso es lo que en este momento se ha resumido, se ha embalsado, y al ser Castillo alguien que había sido
elegido por el pueblo, por todas estas masas que se sienten marginadas, ¿no?, a lo largo de toda la historia. Lo que hace el pueblo luego de su detención es simplemente hacer que se respete su voto. Esa fue la primera interpretación, la primera voz del pueblo peruano fue que respeten mi voto, vale tanto como los de Lima. Es la otra de las discrepancias que hay acá, el regionalismo, el centralismo, Lima versus provincias, ¿no? Entonces, eso es lo que originó este tremendo descontento en un primer momento, ¿no? Que se respete el voto popular. Eso es lo que podría decir respecto a esta pregunta. Cuéntanos, Walter, ¿qué piden las movilizaciones en Perú? Bien, en un comienzo esto fue una conmoción tremenda, ¿no? Porque no, para los propios y extraños, quiero decir, para la gente del pueblo y también para la derecha que estaba enquistada en el Congreso. Pero una vez que se fueron aclarando las cosas y el pueblo vio como un golpe de Estado, un golpe institucional, un golpe del Congreso, un golpe de la derecha, de la ultraderecha, entonces la gente comenzó a movilizarse. A un comienzo pidiendo la libertad de Castillo unos, otros nueva constitución. Habían diferentes plataformas, diferentes banderas de lucha. Hasta el momento creo que no hay dirección, eso es lo que los analistas están viendo. Esta es una movilización autoconvocada por el pueblo, por las diferentes organizaciones populares, ¿no? Donde hay principalmente organizaciones sindicales, organizaciones sociales, organizaciones reivindicativas. Casi no veo partidos políticos, al menos eso es lo que dicen también los analistas. No hay un partido político que esté dirigiendo, no se ve dirección, ¿no? Es un movimiento un tanto espontáneo de autoconvocatoria. Todos los sectores hablan que se están autoconvocando. Y finalmente creo yo las banderas principales, que son un consenso general, las principales digo yo, es que renuncie la usurpadora, le dicen a Dina Boluarte, que renuncie también el Parlamento y se forme una comisión, ¿no?, que gobierne transitoriamente solo para llamar a elecciones. Aunque con igual medida algunos dicen solamente que renuncie Dina Boluarte, porque eso significaría que asume el presidente del Congreso, pero solamente para llamar a elecciones. No tendría facultades para firmar los contratos ley, que según todos ese es el punto digamos, el punto central de las discrepancias. El único país donde existen contrato ley con las grandes empresas transnacionales es el Perú. Se cumplen en este año y justamente la ultraderecha lo que quiere es nuevamente hacer esos contratos para seguir regalando los recursos del Perú a las empresas transnacionales. Y lo otro, Pedro Castillo se oponía a eso. Pedro Castillo iba a terminar con los contratos ley, iba a cambiar los contratos. Ese sería el punto central, por lo menos en el entendimiento de la gran mayoría de la gente. O lo otro es la nueva constitución a través de asamblea constituyente, ¿no? La nueva constitución se venía planteando ya desde hace 10, 12 años en el Perú y justamente denunciando esto de los contratos leyes. Porque lo que ha demostrado la pandemia es que en el Perú ha sido uno de los países donde ha habido más muertes por millón de habitantes, ¿no? Claro, la salud, la educación, los servicios han estado completamente desatendidos justamente por esta política. Y es eso lo que la gente venía ya pidiendo que se cambie y es supuestamente eso lo que representaba Pedro Castillo. Y ciertamente, para terminar, lo que pasó con Toledo, que subió al gobierno apoyado por la izquierda, Ollanta apoyado por la izquierda, pero rápidamente por la presión y por el poder económico y político que tiene la ultraderecha, ellos sucumbieron. No fue el caso de Castillo. Castillo se mantuvo siempre y por eso es que le inventaron una serie de juicios y una serie de cosas, finalmente le dieron golpe de Estado. Esas serían las banderas y esa sería la situación actual en la que se encuentra el pueblo peruano. Queridos amigos, compañeros, para despedirme, permítanme ustedes expresar mi solidaridad con todos aquellos que están luchando contra el imperialismo norteamericano.
que es el enemigo común de todos los pueblos del mundo y de América Latina, por supuesto, pero especialmente con los compañeros que en Puerto Rico están en plena jornada por su independencia. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias a Walter Humala. El día de hoy, en el segmento cultural, tenemos una entrevista realizada por Enrique Caruqui a Luis Carlos López, Maico, cantautor, productor y promotor. Buenas noches a los amigos de Radio TV Taína. Pues hoy aquí muy contentos y felices porque, bueno, pues no tenemos a alguien, ustedes se van a dar cuenta, es un buen amigo de Monterrey. Él en Monterrey, para los amigos que no conocen, es aquí, es la capital del estado de Nuevo León. Se encuentra a unas 10 horas, me parece, de distancia de aquí de la Ciudad de México. Pero, pues, Michael ya sabe, por medio de estas nuevas tecnologías nos comunicamos a donde sea. Y bueno, pues queremos aquí presentar a nada más y nada menos que a Luis Carlos López, mejor conocido como Michael. Así nos vamos a dirigir con él porque ya hace un buen rato que nos tratamos y bueno, pues nada más que contentos porque ahora sí pudimos tenerlo aquí con nosotros en este espacio. Michael, ¿por qué no iniciamos que te presentes con nosotros, ¿no? Que te presentes con la gente que nos acompaña aquí en Radio TV Taína. Claro, primero que nada, pues muchas gracias a Radio TV y TV Taína. Es muy emocionante para mí dirigirme a nuestros hermanos de Puerto Rico, un país que quiero mucho, que admiro mucho, que quiero mucho su música, que he cantado su música incluso. Y bueno, yo soy Maiko, Caruqui, Freddy, audio escucha, yo soy Maiko y soy un cantante de folclore mexicano del norte de México. Y a la par soy investigador de música tradicional en general, canto música de toda Latinoamérica, de todo México y concretamente del noreste mexicano, que es la región donde yo vivo. Pero también soy productor, he realizado más de casi 50 producciones discográficas, entre producciones personales y que le he hecho a otros artistas. Entre artistas conocidos que puedan conocer en el resto de México, en Puerto Rico, bueno, he trabajado con el gran maestro Eulalio González Piporro, una producción que me invitó Discos Pentagrama a colaborar. He trabajado con Oscar Chávez también, con un disco de música norestense, con el maestro Ignacio López Tarso. Además, en mi faceta de compositor, me han grabado artistas como Celso Piña, como Nicho Hinojosa, como Wences Romo y una serie de artistas también reconocidos. He tenido esa suerte. Y bueno, pues aparte mi labor, ¿no? De cantautor y de intérprete de folclore. Sí, así es, Michael. En realidad es extenso tu material o tu trabajo que has llevado a cabo. Una pregunta, Michael. ¿Siempre la has realizado en Monterrey, todo tu trabajo? Sabemos que tenías un espacio por allá. ¿Por qué no nos comentas también de algunos espacios que tuviste, que presentabas grupos, música, ¿por qué no nos comentas eso, Michael? Claro, bueno, personalmente sí he tenido espacios como alguno que se llamó La Trova Nostra en un área del, del oriente de Monterrey, en la colonia... Ay, perdón, ¿podemos ahí cortarle o...? Sí, no te preocupes. Ah, Tú ok, arráncate en la colonia, en sí, esta colonia, y ahí nos seguimos. ok. En la colonia Colina de San Jerónimo, era la Trova Nostra. También fui socio de un espacio en el centro de la ciudad de Monterrey, La Pirámide. Pero de donde ustedes me ubican y me conocen es quizá de un lugar icónico de Monterrey, donde fui director artístico, además de presentarme ahí con regularidad, que es la Casa de Pancho Villa. Un lugar que fue emblemático porque a pesar de ser un bar, pues presentamos artistas de gran envergadura como Eugenia León, como Pablo Milanés, Joaquín Sabina. La primera vez que vinieron artistas como Francisco Céspedes, Julieta Venegas o Amaury Gutiérrez se presentaban en la casa de Pancho Villa. Es un lugar que duró bastantes años, desde fines de los 80s. Y pues desde ahí es donde nos conocemos, Caruqui, y hemos seguido en esto.
Muy bien, Michael. ¿Qué te parece si, para que los amigos escuchen tu trabajo como intérprete, por qué Ah, no escuchamos el tema de Te recuerdo, Amanda? ¿No? Es un tema, dinos de quién es Michael. bueno, pues es el del querido, nunca olvidado y entrañable Víctor Jara, cantautor chileno que, pues como sabemos, los que conocemos su historia, murió siendo congruente con su canto. Decidimos hacerle un homenaje en el aniversario luctuoso este año pasado y para eso, en una producción que estoy haciendo, que hice, que ya terminé con Mayito Solórzano y Esaú Garza Zambrano como productores y compañeros músicos, decidimos hacer esta versión, en este caso acompañada al piano por Esaú Garza Zambrano, con un toque algo jazzy para darle un aire fresco al tema. Decidimos cantar esta hermosísima canción que lleva por nombre Te recuerdo, Amanda. Pues vamos a dejar que escuchen este tema, Michael, a los televidentes de Radio TV Taína. Venga, ojalá les guste. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena, de vuelta al trabajo, y tú caminando lo iluminas todo. Los 5 minutos te hacen florecer. Sí. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena, de vuelta al trabajo. Muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Bueno, pues, ¿qué les pareció este tema de compañero Michael, la interpretación?
A mí me parece sensacional, fue una manera diferente de tocar este tema que es muy conocido, es una parte icónica para los movimientos, este Así tema es. de Recuerdo a Amanda. Michael, aparte de todo esto, ¿por qué no nos comentas lo que viene en puerta? ¿Qué es lo que tienes en puerta, Michael, de tu trabajo? Claro, bueno, por una parte tengo alguna participación en varios festivales en México y en el extranjero. Y dentro de todo, hablando del extranjero, hay una invitación que me hizo la disquera EGREM de la República de Cuba, lo cual me emociona mucho. Yo quiero mucho a ese país, a Cuba. Y recibí la invitación de la disquera para hacer un disco con Arnaldo Rodríguez, muy conocido por su grupo Arnaldo y su Talismán. Vamos a hacer una coproducción que se va a llamar Mexicubano. Boleros de este y de aquel lado del mar. Van a ser 12 boleros mexicanos, 12 boleros cubanos, interpretados en alguna ocasión a dueto, en alguna ocasión Arnaldo, en otra ocasión yo, y va a ser algo de lo más representativo de la bolerística cubana y mexicana, ¿no? Pues estos países que son los mayores productores de bolero con referentes importantísimos. Vamos a interpretar canciones de las figuras más conocidas, hombres y mujeres. De México podemos hablar de Consuelo Velázquez, Álvaro Carrillo, de Malena Valdelamar, María Grieber, desde luego. De Cuba, pues Chepín, María Teresa Vera, Portillo de la Luz, desde luego, José Antonio Méndez y Solina Carrillo. Entonces, viene lo más, la crema del bolero mexicano y cubano. Va a estar linda esa producción. Y la vamos a presentar precisamente en el festival, en la 30 edición del Festival de las Romerías en la ciudad de Holguín, Cuba. Esperemos que se No, den la pues vuelta. va a ser un agasajo esa producción, Michael, Sí. en realidad. Y bueno, pues se acerca el Día del Amor y la Amistad. Hubiéramos tenido ese material ya para esas fechas y claro que podríamos estarle dando presentación, Michael, si hay oportunidad. Te prometo, Karuki, Freddy, les prometo que voy a tratar de al menos uno por ahí para un tema para calentar motores, por así decirlo. Ándale, bueno, Michael, Luis Carlos López, que es el nombre verdadero de Michael. Sí, Pero pero dice que, nada más mi mamá y tú saben que me llamo Luis Carlos López, entonces sí, todo el ¿no? mundo me conoce como Michael. Sí, así es. Ok, Michael, ¿dónde de la gente puede seguir tu trabajo? ¿Tienes redes? ¿Cómo te localizan, Michael? Sí, bueno, en mi canal de YouTube me pueden encontrar como Michael Monterrey. Y de la misma forma también en Facebook y en Twitter también me localizan como Michael Monterrey. En las redes subí algo de material de los discos, pero lo bajamos porque lo vamos a subir ahora con una disquera con la cual estoy haciendo tratos y lo subiremos en un par de meses más. Muy Pero bien, bueno, por lo Michael. pronto los videos ahí los encuentran en YouTube. Ok, y ahí tienen los amigos a dónde pueden seguir el trabajo de Michael. Y para eso vamos a presentarles un tema que precisamente es de Michael, acompañado, creo, me parece, de Nicho Hinojosa. Que nos comentes tú, Sí, Michael, sobre el tema. Y bueno, pues antes, con este tema nos vamos a retirar. Pero, Michael, eh, coméntanos un poquito sobre este tema y para retirarnos presentamos el video y queremos agradecerte, en verdad, Michael, ha sido un placer, es un gusto tener gente de esta naturaleza, de este nivel eh, musical que tenemos hoy gracias. con nosotros, a Michael, a Luis Carlos López, mejor conocido en el Bajo bajo de Mundo. la música como Michael. Ok, Michael, ¿qué nos puedes comentar sobre este tema de Sol de Bueno, Monterrey? primero que nada, muchas gracias, Karuki, muchas gracias, Freddy. Puerto Rico, México, estamos con nuestros hermanos que buscan la independencia de esta isla que amamos tanto. Bueno, te hablo sobre el tema. El tema se lo dediqué a un escritor conocido como el Regiomontano Universal, el señor Alfonso Reyes, alguna vez embajador de México en otros países, pero con una vasta producción literaria de todos los tipos, de cuento, narrativa, dramaturgia, poesía. Él tiene un poema muy famoso que se llama Sol de Monterrey,
y me basé un poquito en El Sol de Monterrey y un poquito en la obra de Alfonso Reyes para dedicarle a Alfonso esta canción que a la vez es un homenaje a Monterrey. En el video, que como van a poder ver, aparecen artistas que dedicaron su obra a Alfonso Reyes. Tenemos un retrato que hizo la pintora Saskia Juárez, alguna frase que reprodujo el famoso Armando Alanís con su acción poética, ese movimiento que ha llenado las paredes, no nada más de Monterrey, sino ya de México y el mundo, con su iniciativa de acción poética. Tenemos ahí algo que se hiciera en Trencaris, en alguna banqueta del centro de la ciudad, por Lucero Montes, una amiga entrañable que ahorita está en un mejor sitio que nosotros. Y están incluidos también ahí en ese video. Tuve el honor también de que la producción musical la hiciera Neto Gracia, un músico muy destacado. Ha sido parte de los miembros de varias agrupaciones muy famosas, de diferente tipo, y como productor hizo esta maravilla musical. Y pues un agasajo que hacerlo a dueto con mi amigo de toda la vida, Nicho Hinojosa. Quedó lindo porque también la parte visual llevada a cabo por Luis Espino, con inclusiones de tomas de dron de Daniel Abad, otro magnífico fotógrafo y videoasta. Pues obviamente la obra salió muy redonda y muy bella. Tenemos ahí la participación también de una compañera de la compañía titular de danza de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y entonces, pues, con un mural de Ceniceros, de Guillermo Ceniceros también, situado en el teatro universitario. Entonces, espero que disfruten esta poesía visual. Pues muchas gracias, Maiko. Estamos en contacto y ya estás comprometido para otro programita, por favor. Que así sea, amigos de Puerto Rico, de México, un abrazo y esperemos pronto estar personalmente por allá para darnos ese abrazo en calor humano. Gracias, Maiko. Hasta luego. Se fue un día domingo Alfonso al sonido de un lejano tren. Como una estrella se fue de madrugada y el sol de Monterrey iba con él. Ayer la vieja biblioteca me ha contado que aquí se hizo el amor y aquí nació el escritor que se hizo niño jugando a la canción del corazón. Monterrey, tan querido, no sé cómo no agrego tu nombre al nombre mío. Monterrey, tan querido, no sé cómo no agrego tu nombre al nombre mío. Ya voy al cerro de la Silla, al encuentro de las hijas del rey, del pájaro colorado, de la Ifigenia cruel de mi feliz niñez en Monterrey. Adiós, adiós amigo Alfonso, me dejaste tu letra en un buró. Sonríe la tarde al caer, la calle es larga, pero se puede ver el sol nacer. Monterrey, tan querido, no sé cómo no agrego tu nombre al nombre mío. Monterrey, tan querido, no sé cómo no agrego tu
Qué placer es ver este tipo de entrevistas. Gracias a Enrique Caruque y a Maiko. Fíjate, Nancy, que este día nos acompaña Ramón Kutz. Él es de México, es maestro normalista en historia y dirigente sindical de las filas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Buenas noches a todos los que ven este gran programa de TV Taína. Primero, agradezco infinitamente la invitación que se me hizo para participar en un tema tan importante como es Latinoamérica en el contexto de la geopolítica mundial. América Latina es una región muy importante del continente americano. Es una región estratégicamente importante debido, en primer lugar, a su gran extensión, que suma más de 22.500.000 kilómetros cuadrados, que es superior a Norteamérica, que consideramos a Estados Unidos y Canadá, al mismo tiempo que tiene una gran población que supera los 650 millones de habitantes, incluidos naturalmente los países del Caribe. Asimismo, Latinoamérica es riquísimo en recursos naturales. Tiene toda la riqueza estratégica de la época, todos los minerales que existen en el planeta. Asimismo, petróleo, gas y sobre todo una de las mayores reservas de agua dulce del planeta. Es bastante importante. Asimismo, es importante destacar de América Latina de que tiene una larga historia de más de 30.000 años de historia, desde los primeros pobladores del continente, que nosotros estamos convencidos que no hubo ningún descubrimiento en 1492, porque nuestros antepasados ya estaban desde hace más de 30.000 años. Y al mismo tiempo, los pueblos que se desarrollaron y las grandes culturas que provienen de ellos son riquísimas. Podemos mencionar regiones culturales tan importantes como Mesoamérica, en la parte que ahora es México y parte de Centroamérica, y asimismo la cultura de los quechuas, de los aymaras, de los países y pueblos que ahora conforman el Ecuador, Perú, Bolivia, y todo el territorio estaba poblado. Es bastante importante. Sin embargo, siendo un país, una región extensa, rica y con gran población, es de las regiones más sometidas, en donde existe una población muy numerosa de pobres y miserables, sometidos totalmente por el imperialismo estadounidense, el imperialismo yanqui. De ahí que en este momento América Latina se convierte en una zona de disputa entre el imperialismo yanqui y las otras superpotencias. De ahí también la inquietud de los estadounidenses de combatir a China, que va creciendo aceleradamente en inversiones en esta gran región, y al mismo tiempo en lo militar, la influencia que está teniendo la Federación Rusa. En este contexto de las contradicciones interimperialistas, así lo consideramos nosotros, una pugna interimperialista por el nuevo reparto del mundo, América Latina tiene un papel muy importante que atender. Por principio, tenemos una larga historia de rebeliones durante la colonia, y en el siglo XIX y XX, en que se da la independencia de España, de Portugal
y otros países que venían sometiendo esta región. Esta lucha que se ha dado ha tenido como objetivo lograr la auténtica independencia, porque aún los estadounidenses nos consideran como su traspatio, que nosotros no lo aceptamos y no vamos a permitir que esto continúe. De ahí el gran descontento que se está dando en toda Latinoamérica. Ramón, platícanos sobre las perspectivas de unidad e independencia real de Latinoamérica. En la actualidad, es bueno resaltar que parte de la lucha que se está dando por el ascenso de gobiernos democráticos, el caso concreto de México, del Ecuador, de Perú, de Chile, Colombia, Argentina y los conflictos que se han estado dando recientemente en Brasil, están demostrando que la reacción, el fascismo, está enojado y están buscando a toda costa echar abajo las pocas conquistas que los pueblos latinoamericanos están logrando. Me parece que estratégicamente Latinoamérica tiene una gran responsabilidad en el contexto internacional y precisamente en este momento en que la superpotencia Estados Unidos ha iniciado su decadencia y se imponen varios centros de poder, y es precisamente lo que está reflejando la guerra de Rusia con Ucrania, y que Latinoamérica no está al margen de las contiendas internacionales. ¿Cuál es la importancia geopolítica de América Latina en el contexto de las pugnas imperialistas actuales? Aparte de lo mencionado de la importancia estratégica en el mundo de Latinoamérica, tenemos que abordar un aspecto que es fundamental: la lucha de los pueblos latinoamericanos por su emancipación del yugo de la dominación imperialista. En Latinoamérica hay una riquísima historia de rebeliones. Desde la época de la dominación colonial española, hubo rebeliones en todas partes. En nuestro México registramos más de 300 rebeliones durante el periodo colonial. Posteriormente, las luchas por la independencia de los países, tanto en América del Sur como en México. Después, las luchas por la transformación de la sociedad, por la consolidación de los estados. En el siglo XX, en Latinoamérica se desarrollaron movimientos sindicales, movimientos de liberación. No es casual que en todo el subcontinente se hayan desarrollado movimientos revolucionarios, movimientos guerrilleros, como el caso de Uruguay, el caso de Brasil, Colombia, en Venezuela, en Perú y en nuestro México también, que en los años 60 y 70 fueron pródigos en movimientos revolucionarios. Sin embargo, siempre hemos vivido el sometimiento del imperialismo yanqui. En un documento que elaboré a propósito, haciendo una investigación en todos los países de Latinoamérica, existen la influencia, bases militares de Estados Unidos en todos los países. Y nuestro México en particular, hemos sufrido miles de agresiones. Entre ellas podemos mencionar inclusive durante el proceso de la revolución de 1910 a 1920, fue precisamente el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada en México quien instrumentó el golpe de Estado que permitió
el derrocamiento de Madero y su asesinato. Un año después, el 21 de abril de 1914, otra agresión de Estados Unidos al puerto de Veracruz, precisamente para favorecer el triunfo del ala más conservadora que representaba Venustiano Carranza y la derrota de las revoluciones populares que encabezaban Emiliano Zapata y Francisco Villa. Todos los pueblos latinoamericanos hemos sufrido la afrenta, la invasión, la intromisión y sometimiento del imperialismo yanqui. De ahí podemos considerar las agresiones directas en los últimos años, los golpes de Estado desde la década de los 60 a los 70, siempre ha estado presente la mano del imperialismo yanqui. Las embajadas son precisamente los centros en donde se organizan las agresiones contra los gobiernos que son ajenos a su política. Creemos nosotros que con ese despertar que se está dando en los últimos años, en que la ultraderecha, el fascismo, están buscando encaramarse a nivel internacional, en Latinoamérica no es la excepción. De ahí que los recientes golpes de Estado que se han dado, el caso concreto de Bolivia con Evo Morales, la agresión en la década de los 70 contra Chile, el derrocamiento de Salvador Allende, el cerco a la República Hermana de Cuba. Todos estos elementos abonan para reafirmar, para sostener de que el enemigo principal en Latinoamérica es el imperialismo yanqui. Creemos nosotros que tenemos que avanzar en el desarrollo de movimientos revolucionarios, independientemente del signo que tenga cada movimiento. Tenemos que trabajar por la unidad consciente de todos los movimientos, de todos los proyectos revolucionarios, lo que permita enfrentar en un solo haz de combate al imperialismo yanqui, que esto es fundamental. Asimismo, tenemos que combatir a nuestros propios gobiernos, porque la reacción está en todos nuestros países. Al mismo tiempo, es importante señalar que el avance de los otros imperialismos en Latinoamérica, debemos nosotros utilizarlos tácticamente. Sin embargo, tener mucho cuidado. Estas pugnas interimperialistas no nos llevan a comprometer a nuestros países y decir cuál es el imperio bueno, cuál es el imperio malo. Todo imperialismo es negativo para todos los pueblos del mundo. De ahí la importancia de nosotros como latinoamericanos unirnos para enfrentar la embestida de los enemigos. Ese es el punto de vista. Creo que algunas luchas revolucionarias lo han permitido en el pasado. El internacionalismo se ha desarrollado en los años 70 y creo que esto es lo que nosotros tenemos que privilegiar. Es un gusto haber escuchado al profesor Ramón Kutz. Nos acompaña el doctor José Israel Alameda. Él es de Puerto Rico, es economista y catedrático en la Universidad de Puerto Rico. ¿Es viable la economía de Puerto Rico bajo la independencia? Sí, la contestación categórica es sí. Puerto Rico puede ser una economía independiente y puede ser muy exitosa como economía independiente. Tiene todas las categorías. Recordemos el proceso histórico que han pasado muchos países como Singapur, que es hoy día una potencia económica, fue antigua colonia de Inglaterra. Podemos hablar de Taiwán, podemos hablar de otros países de Asia que han sido previamente colonias de otros países. Siempre tiene que haber un periodo de transición. Y en ese periodo de transición tiene que haber varias cosas que cambien. Recordemos que ser colonizado, ser colonia, requiere un diseño de parte del país imperial.
nosotros, por ejemplo, en Puerto Rico hemos visto que nosotros, todos los puertorriqueños, el sistema de educación, todos los medios de comunicación diariamente nos adoctrinan para ser más dependientes de los Estados Unidos. Hasta psicológicamente tú oyes a la gente hablando que vamos a hacer si se va a Estados Unidos, no podemos vivir sin Estados Unidos. Bueno, pues ese es el diseño precisamente. Obviamente, si tú rompes ese cordón umbilical de repente, va a generar un grave daño a la psiquis de los puertorriqueños, a la forma en que está organizado Puerto Rico y a la forma en que la economía está organizada. Por lo tanto, yo sugiero siempre que tiene que haber un periodo de transición. En ese periodo de transición tiene que considerarse lo que yo llamo un nuevo marco reglamentario de las leyes federales, leyes de cabotaje, las leyes todas que dominan el comercio con Puerto Rico y los Estados Unidos, la capacidad de Puerto Rico de tener una moneda nacional, un banco central, volver a rescatar nuestra cultura de independencia. ¿Ves? Eso, claro está, esa cultura de independencia no significa que tú vivas aislado del resto del mundo. Al contrario, la independencia es para ser más amigos comerciales y más amigos en el mundo, incluyendo los Estados Unidos. ¿Qué pasaría con las aportaciones que los puertorriqueños han dado al Fondo del Seguro Social de Estados Unidos si Puerto Rico se convierte en una nación independiente? Bueno, si Puerto Rico se convierte en una nación independiente, podría tener su nuevo seguro social. Digamos, el Fondo del Seguro Social puertorriqueño. Obviamente, todas esas aportaciones que ha hecho Puerto Rico a ese Fondo del Seguro Social norteamericano son aportaciones que vienen de nuestro bolsillo, ¿verdad? Recuérdate que las empresas no se van a ir. Mucha gente cree que con la independencia los Estados Unidos enrolla las carreteras como el linoleum y se las lleva. No, va a haber centros comerciales. Los otros días había alguien precisamente diciendo, cuando venga la independencia no va a haber centros comerciales. Bueno, todos los centros comerciales de los Estados Unidos están en República. Walmart como centro comercial importante, como tienda, ahí está en México una república, están en Europa. Las inversiones mayores de Estados Unidos están en Europa. Así que todas estas empresas que pagan el seguro social, y nosotros cuando trabajamos en esa empresa pagamos el seguro social, pues lo que tendrían entonces que aportar ese seguro social, ese fondo que pagan en vez de a los Estados Unidos, pues al fondo social local. Y localmente nosotros lo administraríamos. En ese sentido, pues no creo que vaya a haber ningún problema con ese tipo de seguro social. Recordemos una cosa, Puerto Rico también puede venir en un pacto como the Most Preferred Nation, así como lo ha sido con Estados Unidos, con otras naciones que tienen un impacto de inversión, ¿verdad? De traer la inversión de los Estados Unidos, de las empresas norteamericanas, a todos esos países que se han convertido en independientes. El mundo actual depende del otro. No hay tal cosa, un país depende del otro. No hay tal cosa como decir que un país vive en autarquismo. Autarquismo significa que tú produces todo. La independencia no significa eso. La independencia significa intercambio. Abrir a más países para intercambiar. Cosa que Puerto Rico está limitado como colonia actualmente. Así que esto pues le ayudaría a fomentar todos esos fondos que Puerto Rico necesita para los fondos retiro, fondos de pensiones, inclusive el Fondo del Seguro Social. ¿De qué manera podría impactar las relaciones internacionales si Puerto Rico, una vez sea una nación independiente y soberana, decida no pagar o renunciar a la deuda pública? Sí, nosotros tenemos que recordar lo siguiente. Todo el marco reglamentario, jurídico, ha sido determinado por los Estados Unidos. Puerto Rico no ha tomado decisiones. Las decisiones jurídicas las toma los Estados Unidos y eso implica que tenemos unas leyes de cabotaje, leyes de comercio marítimo entre
entre los estados, leyes de comercio interestatal, la aplicación de la Corte Federal, la aplicación de las leyes que regulan los mercados financieros, donde Puerto Rico emite bonos, pues en el mercado municipal, pero no es una decisión nuestra, porque los países soberanos van al mercado internacional. Entonces nosotros estamos sujetos a las reglas, a las leyes, a todos los reglamentos que emanan de los Estados Unidos, pero esas leyes se hacen para beneficios de ellos, no para beneficios de nosotros, los colonizados. Tienen que entender. Lo que pasa es que a veces en ese diseño de cultura colonizada entendemos que eso es un regalo y es al revés. Ellos son los beneficiarios de esa situación. Si Puerto Rico viene en una independencia, Puerto Rico puede entonces reestructurar su propia deuda que tiene y decir, esta la pago, esta no la pago, porque hay que recordar, en Puerto Rico posiblemente en gran medida el Comité de Auditoría de la Deuda al cual yo pertenecía, teníamos la sospecha de que hay una deuda que ha sido emitida de manera ilegal. Y eso no es porque lo decíamos nosotros, es porque había informes también que esa deuda no se pagara. La misma deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica es una deuda que posiblemente, como a base de los estatutos legales que se estableció, no se tiene que pagar, pero se está pagando, ¿ves? Entonces, es en ese marco de una nueva independencia, Puerto Rico toma esa decisión, no la toma la Junta de Supervisión Fiscal, que a su vez ha sido determinada por el Congreso de Estados Unidos. ¿Ven la diferencia de la colonia versus un país independiente? El país independiente toma sus decisiones para beneficios de ellos. En el imperio se toman las decisiones para beneficios del imperio, no de los colonizados. En ese sentido, pues, por ejemplo, las leyes de cabotaje, que han sido también ampliamente discutidas. Las leyes de cabotaje, un estudio reciente de Manuel Jiménez, estudiante de doctorado de la Universidad de Purdue, colombiano, que hizo una disertación, dice que las leyes de cabotaje implican una tasa arancelaria. Es como si Estados Unidos pusiera un arancel. Arancel es una tarifa que implica 21.7% más caro los productos. Recuerde, 21.7. Comparemos con el arancel promedio que tienen los Estados Unidos con los países independientes. ¿Saben cuánto es? 2%. ¿Ves la relación? Que en las leyes de cabotaje, que nosotros decimos que son buenas, por lo menos lo dicen mucha gente aquí, porque vienen de Estados Unidos, son leyes que implican encarecer el costo de vida aquí. Él mismo dice que es 21.7. En ese sentido, volvemos a lo mismo. La independencia es un proceso en el cual los puertorriqueños tomarían decisiones para su beneficio. La situación actual, obviamente, limita porque las decisiones se toman por el imperio, para beneficios del imperio, para los intereses geopolíticos del imperio, para los intereses del sistema capitalista y los intereses económicos, y esa es la gran diferencia. Eso es lo que yo creo que es los beneficios de un país soberano, de un país independiente. En el caso de la deuda pública, como estaba diciendo, Puerto Rico la emite en el mercado de bonos municipales. Pues mira, aunque ya se ha resuelto parte de la deuda que llamamos del gobierno central, GOB, General Obligation Bonds, bonos de obligación general, pero todavía queda de unas cuantas corporaciones públicas. Y Puerto Rico puede entonces decidir que esta deuda es ilegal y que esta deuda es legal. Porque de hecho, aún bajo el mecanismo limitado, Puerto Rico tenía un comité de auditoría de la deuda donde había la sospecha de que mucha de esa deuda podía haber sido emitida ilegalmente por una serie de parámetros que no vamos a entrar, ¿verdad? Pero sin embargo, hasta los mismos colonizados, la legislatura, cuando entra el gobierno del PNP y de Ricardo Rosselló, deciden eliminar la comisión y obviamente nunca se llegó a terminar la determinación final de si cuánta proporción es legal y cuánta proporción es ilegal. Eso quiere decir, obviamente, que el ser colonizado, ¿verdad?, implica mucho, porque como yo digo, es una cultura, es un diseño que viene del imperio para cambiar tu psiquis
para que tú pienses que el imperio te está haciendo un favor y que las decisiones que está tomando el imperio son para beneficio tuyo, cuando no es realmente lo cierto. Así que en ese sentido, obviamente, los beneficios de una economía soberana, de una economía independiente que tome decisiones en un marco social, reglamentario, jurídico, político, para beneficio de los residentes, no para beneficio de los poderes extranjeros ni de los intereses económicos extranjeros. Agradecemos al doctor José Israel Alameda. Queridos seguidores, como lo hemos reiterado, nuestro programa busca apoyar la independencia de Puerto Rico. Les pedimos, por favor, que nos apoyen con un me gusta para que este video pueda llegar a más suscriptores. Recuerden suscribirse y si no lo están, activen la campanita de notificaciones. Como siempre, es un placer recibir sus comentarios, ya sea por redes sociales o por WhatsApp. Me gustaría agradecer en la producción técnica y edición a Freddy Vadillo. En la producción ejecutiva, Juan Antonio Papo, Castillo Post-Mortem, Rodrigo Lucena, Enrique Caruqui y Ramón O'Neill. Colaboradores: Elda Carreño, Belén León, Enrique Aguilar, Raúl Pérez Ríos y Brenda Morales. En el diseño gráfico a Anita Avilés. Ha llegado el momento de despedirnos. Les mandamos un fuerte abrazo a sus amigas Nancy Palacios y Brenda Morales. Hasta la próxima.